la mejor tormenta. Los días de tormenta son lo más. Me encantan los días de lluvia. Y cuando era chico, mucho más todavía. Porque si empezaba a llover, sabía que no podía salir a la calle, pero podía armar mi pista de autitos adentro de la casa. Lo que más amaba de los días de tormenta era el soundtrack, la música que estaba envuelta en la tormenta. ¿Qué era esto? Algo que se escuchaba más o menos así. ¡Marco! ¡Saca la ropa que se está mojando! ¡Romina! Era la vecina que le decía a la hija y aprovechaba el grito de mamá para que hiciera lo mismo. Se escuchaba todo en la casa del vecino y la mía, así que prácticamente el aviso era para los dos. Y lo mejor que te podía pasar es que si tenías una de esas abuelas cocineras, esas que le gustaba hacer las comidas caseras, ni bien escuchaba la primer gota de tormenta, sacaba harina, aceite, grasa y se ponía a hacer unas ricas tortas fritas. Y si era una abuela buena como la mía, como la abuela Mirta, te decía si la querías ayudar a hacer las tortas fritas. Me enchastraba, ensuciaba todo y me metía ahí a trabajar con mi abuela. Y le decía, abuela, ¿está bien así? Sí, va bien, pero la próxima trata de lavarte las manos porque queda media fea la torta frita con tierra y barro. Y mi abuela amasaba, preparaba y empezaba a freír las tortas fritas. Y cuando era el momento de probarlas, estaban riquísimas, pero las que hice yo, les tenía que preguntar a mi abuela. Abuela, ¿está bien que cruja en el medio? Sí, Marco, está bien. Abuela, ¿está bien que salga algo verde de adentro de la torta frita? Sí, Marco, está bien. Abuela, ¿está bien que tenga un cascarudo adentro? Marco, cállate y comela. Pero esto sucedía en el mejor de los casos, que tuviera una abuela que cocinara. Pero si no había una abuela que cocinara en la casa, una mamá que cocinara, siempre se escuchaba la trompeta salvadora. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el churrero. Ese sí que era un héroe. Un tipo que iba en bicicleta frente a toda lluvia, toda tormenta, llevando el manjar que tanto estábamos esperando. Y otra de las cosas buenas de la tormenta que pasaba a veces, no siempre, cuando tenías que levantarte para ir al colegio, a veces venían tus papás y te decían, che, está lloviendo mucho o hace mucho frío, mejor quédate. Y vos dudabas si realmente era tu papá el que te estaba diciendo eso o lo habían raptado los aliens, porque eso era muy difícil que saliera de la boca de un papá. Si sos un alien no me importa, tenés buena onda, me voy a quedar durmiendo, gracias. Pero una vez que crecemos, la tormenta ya no está tan buena porque te das cuenta que te echan del trabajo si faltás por si llueve, o sea, hay que ir a trabajar igual. En fin, las tormentas me gustan muchísimo. Pero hay otro tipo de tormentas que no nos gustan. Son las tormentas de la vida. Dificultades, situaciones complejas, problemáticas que tenemos que afrontar y que son inevitables, que vienen sí o sí. Tormentas que nos afectan emocionalmente. Mateo 6:34 nos dice que cada día tiene su propio mal y que no nos preocupemos, que no nos afanemos por el mal del día de mañana, porque ya va a tener su propio mal. Ocupémonos por lo que tenemos en el día, los que tenemos hoy. Es decir, si mi suegra vino hoy a mi casa, ya tengo un mal. No me tengo que preocupar por si va a volver a venir a mi casa, porque hay una solución. Es mudarme y no darle la dirección. Para pensar. Las tormentas, nos gusten o no, en nuestra vida van a venir. La pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esta situación? Una solución sería pedirle a Jesús que la quitara. Pero ¿qué pasa si esa tormenta es enviada por el mismo Jesús? O sea, ¿Jesús puede enviarme a una tormenta? Porque hay varios tipos de tormenta. Hay tormentas que son correctivas y hay tormentas que son para crecer. Hoy quiero hablarte sobre estos dos tipos de tormentas que enfrentamos en la vida. La primera tormenta que quiero mencionarte es una tormenta correctiva. Dios quiere enviar un mensaje, una advertencia a los ciudadanos de Nínive y utiliza a un profeta, a su profeta, para que lleve esta palabra. Esta es la historia de Jonás. A Jonás no le gusta la gente de Nínive. Entonces decide ir en dirección opuesta a donde Dios lo está llamando. Es decir, Jonás se está saliendo de la voluntad de Dios. Y esta situación provoca una tormenta en el barco que él está tomando para ir hacia otro destino. Los tripulantes se empiezan a preguntar por qué está sucediendo esta tormenta y es Jonás el que dice esto está sucediendo por causa mía. Así que si me tiran al mar, esta tormenta se va a calmar. Y Jonás lo tiran. Gracias, Jonás. Mirá, ahí te viene a buscar un Uber. Y
El Uber se lo tragó. Esta fue una tormenta correctiva. Jonás tuvo que recibir corrección de parte de Dios para reacomodar sus pasos y orientarlo una vez más hacia la voluntad de Dios. Este tipo de tormentas no tienen como fin destruirte, sino todo lo contrario, corregirte para que vuelvas hacia la voluntad de Dios. Cuando vos te alejás de la voluntad de Dios, Dios comienza con el plan de traerte nuevamente a su presencia. Y lo va a hacer de una manera suave y tal vez en el día 1 la tormenta no sea visible, pero si te alejas cada vez más de su presencia, Dios es posible que provoque una tormenta para que vuelvas otra vez a la presencia de Él. Perdón, Señor, bueno, vuelvo. Dios sabe nuestro fin desde un comienzo. Algunos escuchan una voz en su interior que es el Espíritu Santo, que les da indicaciones sobre correcciones que tienen que hacer en su vida. Pero como estas correcciones a veces son costosas o no queremos hacerlas porque llevaría mucho trabajo, terminamos dejando de lado la corrección que el Espíritu Santo nos está dando y no nos damos cuenta que hacemos exactamente lo mismo que hizo Jonás. Vamos en contra de la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que corregir algo, es porque la voluntad de Dios es que hagamos algo. Y si no le hacemos caso al Espíritu Santo, estamos yendo en contra de su voluntad. Dios trazó un plan para tu vida que es genial, extraordinario. Y no hay nada más superador que eso. Y tal vez haya tormentas por delante que te están haciendo retroceder para que tomes los pasos correctos. No vayas en contra de la voluntad de Dios. Te va a ir mal. Dios siempre gana. Si estás en medio de una tormenta correctiva, lo mejor que puedes hacer es darte la vuelta e ir nuevamente hacia la voluntad de Dios. Y vas a ver cómo las nubes desaparecen y el sol se hace presente nuevamente. Broncéame, Señor. Para que vuelvas nuevamente a la presencia de Dios, es posible que Dios envíe la mejor tormenta. La historia que nos relata el Evangelio de Juan es acerca de una tormenta que tuvieron que enfrentar los discípulos. Pero no solamente es Juan el que la está contando, sino que en los demás evangelios también aparece esta historia, pero desde diferentes ángulos que hoy quiero que analicemos algunos de esos detalles. Los discípulos se encuentran en la costa y reciben una orden que Jesús les da, y es: suban a la barca y crucen hacia el otro lado, que yo después los voy a alcanzar. Y Juan nos dice que ellos se meten a la barca, pero Marcos nos dice que es el mismo Jesús el que insiste en que suban a la barca. La tormenta que los discípulos están recibiendo no es una tormenta correctiva. De hecho, ellos no están fuera de la voluntad de Dios. Es el mismo Jesús el que le está diciendo: vayan. Entonces, ¿por qué Jesús los envía en medio de una tormenta? Y la respuesta es que si no es una tormenta correctiva, es una tormenta de crecimiento. ¿De qué sirve una tormenta de crecimiento? Ponete a pensar cuánto provecho sacaste de Netflix, la Play, la Xbox, el celular, Instagram, redes sociales, lo que sea. ¿Cuánto provecho sacaste de eso? Seguramente la hayas pasado bien, hayas disfrutado de ese tiempo, pero ¿qué aprendiste? Un tutorial de 5 horas de cómo lavarme las manos. Aprendí que tengo los pulgares más rápidos de todo el condado. Gracias, Instagram. Cuando estás distendido, difícilmente saques o aprendas algo provechoso. Y no está mal, pero no te deja ninguna enseñanza. Pero si yo te pregunto si viviste alguna situación compleja, difícil, estoy seguro de que me vas a responder de que sí aprendiste algo, a cómo hacerlo, a cómo no hacerlo, porque te dejó una enseñanza, porque te hizo crecer. Pero entonces, ¿cómo puede haber algo bueno de una situación compleja? Mira, en la prehistoria, y te estoy hablando de los años 80, 90, existían unos rollos, unos cilindros amarillos y negros que por lo general decían Kodak. Eso era un rollo de fotos. Las fotos que hoy vos sacás libremente en un celular y podés sacar 70 de un solo saque, estos rollos te permitían sacar solamente entre 36 y 16 fotos. Si tenías mucha plata, 36. Si era como nosotros, tenía el de 16 o el de 24,
que a duras penas llegábamos a poder poner en esa cámara de fotos. Y como era muy costoso y teníamos muy pocas oportunidades de poder sacar una buena foto, el encargado de sacar las mejores fotos en mi casa era mi papá. Y mi papá era un fanático de los paisajes. Entonces cada vez que salíamos a algún lugar de vacaciones y había un paisaje hermoso para disfrutar, mi papá sacaba esa cámara, enfocaba, era un cuadradito así por el que tenía que sacar la foto, encuadraba, ponía una pose campeona y disparaba. Y después iba girando hasta que tac, trababa el rollo y pasaba a la otra foto. Y así papá le sacaba foto a todos los paisajes. Uy, mirá un pájaro. Uy, mirá un puma. Uy, mirá un palito. Uy, mirá una jirafa. Ah, no, era un árbol. Bueno, ya la saqué. Y una vez que se terminaba el rollo, habría que llevarlo a la casa de revelación. Y en este lugar pasaban por un proceso ese rollo y te devolvían las fotos impresas con la majestuosidad de esos paisajes. Y veías un pedazo de piedra, un palito, un árbol jirafa. Pensamos que iban a salir extraordinariamente, pero de una camarita así sale lo que sale. Lo interesante de esto, más allá de las fotos malas, es que si vos exponías, si vos abrías ese rollo ante la luz, los químicos que tenía ese rollo, al estar expuestos delante de la luz, se activaban y perdía toda la información que ese rollo tenía. Ese rollo solamente podría ser revelado en la oscuridad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la fe es igual a un rollo de fotos. Se revela en la oscuridad y es ahí donde aprendemos a confiar y a aferrarnos a Jesús. Sigamos con los evangelios. Mateo nos dice que Jesús sube a la colina para orar a solas. Pero Marcos nos dice que mientras estaba en ese lugar, también los estaba observando. Los veía que estaban luchando, que estaban cansados y que no la estaban pasando bien en medio de la tormenta. Ahora, si uno nos dice que está orando y el otro nos dice que lo está mirando, podemos entender que estaba intercediendo por ellos. Es decir, que si estás en medio de una tormenta, Jesús no solamente te está mirando, sino que está intercediendo por tu vida. Vos estás en la lista de oración de Jesús. Buena, papá. Gracias. La Biblia nos da a entender que estuvieron 6 kilómetros, casi 6 horas remando y que todavía no llegaban, que estaban en la mitad del lago y que en ese momento se presenta la tormenta. Y si yo hubiera sido uno de los discípulos después de 6 horas de estar remando, me hubiera preguntado si Jesús se había olvidado de nosotros. Él nos envió en medio de la tormenta y nos dijo que iba a volver, pero no llega. Antes de recibir la orden de subir a la barca, ellos reciben la orden de recoger las sobras en cestas. Sobras que son evidencia de un milagro que Jesús acababa de hacer. Acababa de alimentar a más de 5.000 personas. Y los discípulos están juntando las sobras de esos alimentos. Y dice la palabra que son 12 cestas, o sea, una cesta por cada discípulo. Y quiero que prestes atención a esto porque fue una revelación para mi vida. Fue una pregunta que Jesús me hizo mientras yo leía esto y Él me respondió con una situación familiar. Jesús no los manda a recoger desperdicios y lo que están juntando son sobras. Y tal vez esto sucedía en tu casa, en la mía pasaba. Si mi mamá hacía de comer en la noche algo que no nos gustaba y sobraba, nos decía: mañana se come esto. Y era un garrón porque por lo general era comida que no queríamos comer, pero bueno, íbamos a tener que comer al otro día y peor porque era recalentado. Y la pregunta que Jesús me hizo mientras yo leía fue: si juntan en las cestas las sobras y están yendo a las barcas, ¿dónde quedaron las cestas? Estas cestas están con ellos en la barca, porque posiblemente Jesús le haya dicho: muchachos, mañana no se cocina porque mañana comemos lo que hay acá y tal vez tengamos que compartirlas los que estén del otro lado, en Capernaum. Y ellos están remando y están cansados y posiblemente se estén preguntando: ¿Jesús se olvidó de nosotros? Y es una pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos en medio de una tormenta. Pero hay una cesta que da testimonio de el obrar sobrenatural de Jesús. En tu vida seguramente tengas muchas cestas que dan testimonio de que Jesús obró milagrosamente en vos. ¿Cuántas veces Jesús respondió de manera milagrosa en tu vida? Si estás pasando por una tormenta,
quiero decirte que lo va a volver a hacer. Jesús no se olvidó de vos. Jesús te está mirando, está intercediendo por vos, porque va a salir el crecimiento que necesita tu vida. Vas a salir transformado de esta tormenta. Mira tu canasta y dale gracias a Dios, porque esta va a ser la mejor tormenta. Hay momentos difíciles que enfrentamos y cuando ya no damos más, cuando estamos a punto de bajar los brazos, es el momento en el que Jesús se hace presente. Y nos dice lo mismo que les dijo a los discípulos cuando se presentó. Tranquilos, yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, todo se sujeta a Él. La palabra nos dice que Jesús es el príncipe de paz y que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesús tuvo que atravesar tormentas también en su vida. Tormentas naturales como la que pasó en esa barca en la que Él estaba durmiendo y después reprende a la tormenta y se calma, pero también tuvo que pasar tormentas emocionales como la que nosotros vivimos. Jesús está en Getsemaní pasando tal vez la peor de las tormentas. Y algunos piensan que Jesús en este momento pierde la paz. Pero no estoy de acuerdo para nada en esto. Nunca perdió nada en esta tierra. De hecho, ni su vida pierde, porque la palabra dice que nadie le quita la vida a Él, sino que Él la da voluntariamente. De la misma manera que nadie pudo haberle quitado la paz, porque si no, no nos la podría dar. Tenemos que entender que paz no es lo que este mundo denomina como la tranquilidad o la falta de problemas. La paz que Jesús nos da no es la ausencia de problemas, sino el poder para poder enfrentar estos problemas. Cuando Jesús termina de orar en Getsemaní y entiende cuál es la voluntad del Padre y obedece a la voluntad del Padre, dice que vienen a buscarlos los soldados. Y cuando preguntan si Él era el que estaban buscando, Jesús dice, yo soy. Y cuando Jesús dice, yo soy, todos caen a sus pies. Todos quedan bajo sus pies. En esta tormenta, la palabra nos dice que Jesús se presenta caminando sobre el agua, algo extraordinario. Nadie jamás hizo esto. Jesús camina sobre el agua y alcanza a los discípulos. Y cuando los discípulos lo ven, tiemblan y temen porque piensan que es un fantasma. Pero Jesús les dice, tranquilos, yo soy. Y cuando Jesús está diciendo yo soy, lo está declarando sobre las olas que quieren ahogar a los discípulos. Las mismas olas que quieren hacerlos sucumbir, que quieren hacerlos caer, están debajo de los pies de Cristo. Lo que hoy quiere hacerte caer, quiere ahogarte, quiere destruirte, quiero que entiendas que está bajo los pies de Cristo. Y Jesús te está diciendo, yo soy, no temas, porque todo está bajo los pies de Cristo. Jesús no va a darte una situación, una tormenta tan compleja que no puedas pasar. Vas a crecer en esta tormenta y cuando sea el momento del crecimiento, Jesús se va a hacer presente, va a entrar junto con vos a la barca y va a pasar lo que dice la palabra. Lo que a los discípulos les llevó 6 horas con Jesús, dice la palabra que fue en un instante, porque vas a ser promovido, porque Jesús te está diciendo que si creces en esta tormenta, Él va a acelerar los tiempos y te va a llevar al lugar que te está esperando, al lugar en el que la voluntad del Padre se va a cumplir. La tormenta que viene de parte de Jesús no es mala, es la mejor tormenta.